Bien, vamos a orar para iniciar. Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias en este día, en esta tarde, porque de una u otra manera tú nos permites comunicarnos y llevar este mensaje. Porque tú, Señor, nos guardas, eres bueno y misericordioso, Señor. Porque tú has dejado un diseño, Señor. Y en este día de hoy terminamos parte del estudio de ese diseño en todas estas serie de enseñanzas que hemos tenido sobre el ministerio quíntuple, sobre los ministerios que tú has dejado, Señor, sobre formas más eficaces de trabajar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos sabiduría y capacidad para ponerlos por obra ya en Guasimal y en nuestras vidas, Señor. Así es, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los que se pudieron conectar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. Entonces estamos con los fundamentos ministeriales 16, que es ya básicamente el final de estas enseñanzas. Y bien, la primera parte es, bueno, que la iglesia debe estar alineada con Dios, ¿verdad? Porque una iglesia es alineada de Dios, no es posible, o sea, no debe ser así. Tenemos aquí dos lecturas de Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y 1 Corintios 10:31 que dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, analizando esto, uno cuando come, bueno, le da gracias a Dios, pero generalmente uno nunca piensa o nunca se acuerda de que eso es para la gloria de Dios, ¿verdad? O que uno beba y no se acuerda, o probablemente que es para la gloria de Dios. Eso en cuanto a beber y comer. Ahora imagínense las cosas que se hacen para el ministerio, cuánto más debe ser para la gloria de Dios. Como todo además de todo el comportamiento de uno, ¿verdad? Todo. Y todo es todo. Hasta lo que es ubicar a la iglesia en el lugar que Dios dijo. Porque ubicar a una iglesia en un lugar que Dios no dijo, pues sería lo mismo que desobedecer. Porque si Dios no ha dicho que una iglesia debe de ir en un lugar X, entonces podría ser que ese lugar X donde Dios no dijo que esté la iglesia, podría que ese lugar esté bajo el juicio divino y que nada en él prosperará, ¿verdad? Ni aún una obra para Dios. Ahora, ¿por qué no prosperaría una obra para Dios? Bueno, porque si Dios no dijo que fuera en un lugar, entonces no sería una obra de Él, porque no dijo. Sería entonces una obra humana, y como sería una obra humana, Dios no tendría crédito por esta obra, porque no fue su mandato. Y como no fue su mandato, Él no ha preparado la tierra, no ha mandado a nadie a trabajar ahí,
y por lo tanto lo que se haga ahí no sería para gloria de Dios, vendría a ser para gloria de la persona que logró plantar una iglesia donde Dios no había dicho. Eso es una hazaña. Ujú. Entonces, entonces, la gloria no la tendría Dios, sino el hombre que lo hizo, o las personas que lo hicieron. Entonces, si las acciones de una iglesia se hacen con mucho esfuerzo, o sea, se requiere un montón de trabajo para crecer y proyectarse en la comunidad, es porque esa iglesia no está en línea con Dios, porque si estuviera en línea con Dios debería de crecer pues abundantemente ya cuando esté en el terreno que le corresponde, ¿verdad? Y además, bueno, la iglesia debe corresponder a un llamado de Dios para saber qué hay que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, algunas iglesias, por ejemplo, se especializan por... voy un momento. O alguien se salió, fue. Bien, entonces, continuando, entonces, les decía que algunas iglesias se especializan. Por ejemplo, está el centro evangelístico, que yo supongo que debe ser especializado en evangelismo. Hay unas iglesias que se especializan en sanidad, otras en atenderlos sin hogar. Y hay iglesias que se especializan, por ejemplo, en producir pastores. Ujú. Como la que salió de ahí, el pastor de la iglesia de Atenas, ¿verdad, don Ovidio? Iglesias que producen pastores, aunque sea de por allá, pero bueno, muchos pastores producen. Entonces, esas iglesias pues tienen que estar buscando cambios constantemente, desarrollando nuevas áreas de esa especialidad porque se agota mucho al ser solamente, es como vender un solo producto, o sea, eh, llegaría a ser aburrido y a cansar a la gente, tienen que ir viendo cómo hacen para variar, para no aburrir. Y están las iglesias que atienden de todo, ¿verdad? Pero una iglesia tiene que atender a un llamado de Dios. Y bueno, pues nuestro llamado en Guasimal en ese caso tiene que estar bien claro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos allá? A visitar gente, a colaborar con iglesias, a hacer cultos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aunque ya tenemos un perfil, ¿verdad? Visitar gente, vamos a hacer cultos. Este, si otras iglesias nos piden, igual vamos a colaborar. Eh, Hay que tener un llamado, algo específico, ¿verdad? Para saber, bueno, saber que la iglesia debe estar alineada con la voluntad de Dios. Bueno, este era Romanos 11:36 y 1 Corintios 10:31. Luego vamos con Mateo 13:10. Y es la credibilidad en la iglesia. Entonces, recordemos que Jesús hablaba con parábolas. Una de tantas que Jesús puso muchas parábolas, la de sembrador, la de, bueno, un montón. Entonces ya y los discípulos se quedaban callados delante de Jesús y delante del, del pueblo, y eso está bien, porque si ellos se hubieran puesto a preguntarle ahí mismo a Jesús, Jesús, ¿qué significa esto? Hubieran quedado, y de eso se trata esta partecita, el punto 2, hubieran quedado sin credibilidad, o sea, hubieran quedado como los que no saben nada delante de toda la gente, y eso no hubiera sido bueno para el ministerio. Entonces ellos por aparte le preguntaban a Jesús, y aquí por aparte le preguntaron. Entonces dice, 13:10, Mateo 13:10. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender?
Y él les explicó que ellos, los discípulos, eran los únicos a los que se les permitía entender las cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. Y añadió, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Usé estos simbolismos porque esta gente oye y ve, pero no entiende. Así se cumple la profecía de Isaías. Oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán. Porque tienen el corazón endurecido. No oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Entonces vean todo ahí lo que se expresa en esos versículos. Se dicen muchas cosas. Como ya les decía, muy importante lo de la credibilidad, ¿verdad? Los discípulos no podían mostrar, no podían quedar sin crédito delante de la gente. En primera instancia, cuando uno lee ese pasaje, pareciera que Dios no le permite a la gente entender las revelaciones de la palabra. Pero Jesús usaba comparaciones y la gente no entendía lo que él quería decir. Ahora, ahí se aclara en Isaías 14, en el 14 y 15 de Mateo, ¿verdad? No de Isaías. Aquí donde dice 15, porque tienen el corazón endurecido. Por eso no entendían. Tenían el corazón endurecido. No es que Jesús no, o Dios no les permite entender. Ahora, como el profeta Isaías ya los había visto en su corazón cientos de años antes cuando profetizó, entonces cuando profetizó sobre ellos, los vio con problemas para oír y los vio que tenían los ojos cerrados. Ahora, si alguien tiene los ojos cerrados, bueno, yo a veces cierro los ojos y le digo así, le veo todo oscuro. Me dice sí, le abra los ojos. Igual, si esta gente no veían o sea, si tenían los ojos cerrados, obviamente no iban a ver. No iban al tener el corazón endurecido, no oían, no podían entender esas parábolas. El problema por tener los ojos cerrados y los oídos taponeados es que no iban a ver ni a oír. Y como no podían entender, no se iban a convertir y no dejarían que Jesús los sanara. Entonces, esas son las consecuencias de tener los ojos cerrados y los oídos taponeados, ¿verdad? La dificultad de recibir la sanidad y poder convertirse. Entonces, la dureza de corazón es un problema. Cuando Jesús les habló, les daba lo mismo que a les hablara en parábolas o que les hablara diciéndole las cosas que ya ellos sabían, porque ya todo estaba escrito en la ley. Pero ellos de ninguna manera iban a entender, porque ya tenían el corazón listo para no entender. Al tener los ojos cerrados, no iban a ver. Entonces, ¿qué les costaba abrirlos? Simplemente los cerraban para no ver. Y con su dureza de corazón, pues eso les predisponía a no oír tampoco. No oían, no veían. Entonces ya Isaías los había visto en su espíritu y había profetizado sobre ellos lo mismo que Jesús les dijo. Entonces vean que a consecuencia de su propia actitud, la misma actitud de ellos, de tener los ojos cerrados y el corazón duro, incluso Dios ahí, por medio de Jesús, utiliza cosas para que ellos ni siquiera puedan entender, porque de por sí ya habían cerrado las puertas ellos.
Por lo tanto, Dios mismo les evita que no vaya a ser que alguno con ese mal corazón hubiera logrado, sin cambiar, pescar las bendiciones. Bien, tenemos igual continuando más adelante en ese mismo capítulo de Mateo, el 13:53 al 58. Dice, al terminar de exponer estos simbolismos, Jesús fue a Nazaret de Galilea, el pueblo de su niñez, y allí enseñaba en la sinagoga. La gente se maravillaba con su sabiduría y por sus milagros. Entonces vean que primero la gente se maravillaba por esa sabiduría y por esos milagros. Eso es en el 53 y 54. Pero ya en el 55 salen con lo siguiente. ¿Será posible? Comentaban. Este es el hijo de María y del carpintero. Ya el pobre José quedó ahí sin nombre. Y hermano de Jacobo, José, Simón y Judas. Sus hermanas viven aquí mismo. ¿De dónde habrá sacado tanta sabiduría? Entonces, vea, ahí ya comenzaron a dudar. Primero estaban maravillados y ya ahí los embargó la duda. ¿De dónde habrá sacado tanta sabiduría? O sea, ¿sabrá en realidad Dice, y terminaron enojándose con él. O sea, después de maravillarse por su sabiduría y por sus milagros, luego comenzaron a murmurar. Comenzaron a sacar cuentas o sea, cómo le iban a hacer caso, y terminaron enojándose con él. Entonces Jesús les dijo, o sea, vio la actitud cómo estaba. Les dijo, al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra ni entre su propia gente. Por causa de la incredulidad de la gente, no hizo allí muchos milagros. Entonces, cuando Jesús no encuentra gente que crea en él, es decir, cuando encuentra gente que no cree en él, entonces lo que Jesús hace es que se aparta de ellos. Se aparta. O sea, en ese caso se apartó de ellos, o sea, de su propia gente, a los que iba. Se apartó de ellos. Entonces seamos cuidadosos, ¿verdad? Y debemos de creer en él para que no se aparte de nosotros. Ahora, si tenemos una mente limitada a creer pocas cosas, entonces estaremos limitados a recibir también poquitas cosas. Hay que creer en la palabra para que esa palabra tenga efecto y actúe en nosotros. Porque la gente sabía, ¿verdad?, quién era Jesús en lo natural. Pero Jesús sabía quién era Él en lo espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, no nos dejemos engañar por lo que diga la gente cuando quiera bajarnos el piso, ¿verdad? Porque la gente puede luego querer decirnos, no es esta Ana y Adonai que andaban ahí con los terneros, como que ahora es profeta y como que ahora anda aquí pastoreando, como que Roger que andaba con las cabras ahora va a querer enseñarnos. No, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque entonces ya se contamina uno con lo que digan los demás, ¿verdad? Y también es aquí muy importante y muy dado en las iglesias, cuando como aquí son denominaciones, hay denominaciones, por ejemplo, que no creen en lo profético, entonces ahí un profeta no se puede desarrollar. Porque si el pastor de la iglesia no cree en lo profético, ya hay un profeta ahí,
no tiene futuro, ¿verdad? No tiene futuro, no, porque son como los ministerios más atacados, ¿verdad? El profeta, el apóstol, es un poco más aceptado, o es aceptado el evangelista, en algunas iglesias sin milagros, y así sucesivamente. El pastor pues es lo que se tiene siempre. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si un profeta se acerca al pastor para comunicarle que un deseo que tiene de ir a orar a algún cerro y quiere que el pastor vaya con él a interceder por algún asunto, pero el pastor, como no cree en lo profético, lo manda solito, dice, no, vaya usted solito, y entonces el pastor no está creyendo en ese profeta. Entonces, si el pastor no cree en el profeta, imagínese que el diablo ya le puede dar una garroteada en el cerro, ¿verdad? Porque si el pastor no reconoce lo profético, entonces ya menos el diablo le va a reconocer nada. Entonces es diferente a que el pastor vea que es un profeta, pero que está comenzando y que tal vez salió con algo que está un poco disparatado. Entonces el pastor le dice, bueno, vamos a orar, o no te parece que tal y tal cosa. A que el pastor no crea y lo mande solito, ¿verdad? Entonces, sí es importante que los ministerios se reconozcan en la iglesia. Porque si la iglesia no reconoce lo profético, pues y entonces estamos perdidos, ¿verdad? Con la parte profética. Ahora, si el pastor ya comienza y toma conciencia de lo profético, pero la iglesia no, entonces ¿qué le toca que hacer el pastor? Y comenzar a predicar hasta instaurar el ministerio profético y que sea de respeto en la iglesia, ¿verdad? Bien, porque como vimos aquí, la gente no aceptó a Jesús, más bien se enojaron. Entonces, por causa de todo ese rechazo, de esa incredulidad, entonces allí no hizo muchos milagros, simplemente se fue a llevar la bendición a otra zona. Bien, en Mateo 7, 27, 42 dice, cuando estaba Jesús en la cruz, cuando estaba Jesús en la cruz, un momento, ya, le gritaban algunos, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Entonces, vean que el enemigo ataca de muchas maneras. Y esta forma en la que Jesús fue atacado es una de las formas en las que el enemigo ataca a la gente que tiene algún don de sanidad o que está en lo profético o que está en algún asunto de autoridad. Entonces el enemigo viene por ese lado a atacar. Entonces el enemigo va a decir cosas como sanó a otros, pero no puede sanarse a sí mismo, ¿verdad? O sea, ora por los demás, pero lo anda todo enfermo. O qué sé yo, le profetiza a los demás y vea, no sabía que le iban a cortar la luz hoy. O sea, un profeta no es un adivino tampoco. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, nada más debemos hacer la voluntad de Dios y andar confiadamente en su misericordia y en su cobertura, ¿verdad? No hay que probarle nada a nadie. Solo hay que tener cuidado de ser aprobados por Dios. Porque en el caso de Jesús, o sea, ya y al ser él
hijo de Dios, en realidad pudo haberse librado de eso. Pero en realidad él venía a eso, no podía librarse de morir en la cruz porque a eso venía. Los apóstoles también murieron, casi todos, menos Juan, de muertes muy feas. Los profetas en la antigüedad, a montones los mataron. Entonces, Jesús no podía bajarse, o sea, sí tenía la capacidad, pero no podía en realidad bajarse de la cruz para demostrarles a los demás que era el Hijo de Dios. Entonces, que nuestro ego nunca se interponga, ¿verdad?, entre nosotros y el cumplimiento de nuestra misión. Porque en el Antiguo Testamento vemos como Eliseo, cuando le gritaban, sube calvo, sube, unos muchachos le gritaron eso y él lo maldijo porque se rieron de él, ¿verdad? Y un oso vino y despedazó a 42 de ellos. Entonces Eliseo no soportó, o sea, le pudo más el enojo que el amor a los demás. Pero Dios quiere para los demás amor y misericordia, ¿verdad? Quizá en esos tiempos hacía falta un escarmiento para que la gente aprendiera. Pero ahora no se puede hacer lo mismo en estos tiempos. En Juan 10:14 analizamos el asunto cuando las ovejas se mueven entre varios rediles. Y no me refiero aquí a cuando se van de la iglesia, sino cuando hay una persona que colabora con varias iglesias, porque es una persona del reino. Entonces dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Vean que Jesús pone la vida por nosotros. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Ahí se refiere a las personas, ¿verdad?, que todavía están fuera de la iglesia, y que al final habrá solo un rebaño y un pastor, que es él, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús sabía que él era el buen pastor, que tenía muchas ovejas en su redil. Así como en las iglesias, cada pastor sabe que es el responsable de sus ovejas. Lo que pasa es que en las iglesias que no tienen visión del reino, ¿verdad?, el pastor no querrá que de su iglesia salgan a colaborar con otras iglesias. El pastor va a querer tener todas las ovejas en su redil. Por ejemplo, los profetas de una congregación ayudan a esa congregación cuando el profeta tiene una misión ahí local en la iglesia. Pero si Dios lo extiende ya a ser profeta de una ciudad, entonces ese profeta va a andar moviéndose en varias iglesias y va a andar llevando el mensaje de salvación a otras iglesias o activando otras iglesias. Entonces el pastor no se va a poner celoso y no va a querer tener solo el profeta ahí para que la gente le llegue a él. No, en Visión del Reino se comparte con otras iglesias. Ahora, los profetas pues tienen que estar bajo alguna autoridad, ¿verdad? Que puede ser pastor. El profeta puede estar bajo cualquier autoridad, ¿verdad? Pastor, puede ser de una iglesia súper pequeñita, súper humilde, bajo un pastor o bajo un apóstol o bajo otro profeta o bajo... Pero tiene que estar bajo autoridad. Y bueno, Jesús dijo que al final habrá solo un rebaño y solo un pastor. Eso es una visión del reino, ¿verdad? Donde el pastor va a ser él y la iglesia, o el rebaño va a ser la iglesia pues de toda la tierra, ¿verdad? De todos los tiempos. Entonces, y pues al final
Las ovejas de otro redil son las que están no son las de otra iglesia, ¿verdad? Son las que están en las filas del enemigo que el Señor va jalando para su redil. O sea, eso solo lo rescata la iglesia por medio de evangelistas o de cualquier persona o de cualquier mensaje que logre captar a la persona del enemigo al reino. Bien, en Mateo, no, vamos a ver. No la puse yo creo, para ver. Sí. Hechos 9:5. Momento. Ya. Es que, ya. Hechos 9:5. Dice, él dijo, porque el Señor, aquí es lo que voy a hablar es que el Señor prepara a quienes le servirán de instrumentos. Estamos hablando de Saulo. Estamos hablando de Saulo. Entonces, él dijo, ¿quién eres, Señor? Aquí estamos hablando de cuando Saulo fue impactado por la luz esta y cayó al suelo. Entonces, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces aquí ya vemos que Pablo era una persona, o sea, él sabía mucho, o sea, era un fariseo de fariseos, era un maestro de maestros, sabía demasiado. Entonces, vemos que el Señor nos entrena tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. En el caso de Pablo lo había entrenado parte fuera de la iglesia y luego el mismo Pablo dice que lo entrenó el mismo Jesús. Ahora, para Pablo fue muy duro. Cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos. Él lo hacía convencido de que era lo correcto. Pero lo importante en ese momento es que Pablo era implacable, es decir, era bueno en lo que hacía. Aunque era malo lo que hacía él, perseguir cristianos, pero era muy bueno persiguiendo cristianos. Entonces, aquí fue el pobrecillo Satanás el que entrenó a Pablo para que luego le sirviera al Señor. Y al diablo a veces le toca que hacer eso, pero ya no le toca más que a veces obedecer, pero a veces sí le tocó al enemigo. Entrenó a Pablo. Pablo era buenísimo en las cosas malas que hacía, pero Dios vio entonces su potencial desde la fundación del mundo, ¿verdad? Vio el potencial de Pablo y primero formó su carácter entonces en las filas enemigas, y cuando llegó el tiempo lo llamó, pero de la manera más ruda, porque vean que el pobre Pablo preguntó, y ya preguntó como con miedillo, como que él algo sabía, porque preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, pero no le dijo, ni lo trató así con el montón de amor, ¿verdad? A quien tú persigues, cax. Y una vez ahí le profetizó, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fatal, ¿verdad? Fatal. Eso fue sin anestesia, fue fatal. Ahora vea que Pablo hacía todas las cosas en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque él perseguía en nombre de la ley,
de Dios. Entonces, es mal, es terrible, ¿verdad? Cuando alguien en nombre de Dios hace cosas, eso es peor que el daño que recibe alguien en el mundo, porque lo está recibiendo, ya como quien dice, por el diablo, ¿verdad? O por la gente. Entonces Jesús le habló de forma muy dura, ¿verdad? Muy, muy dura, y me mandó esa palabra profética, ¿verdad? Porque luego Pablo dice que él le ha orado 3 veces y que el Señor le dice que le baste su misericordia y que el aguijón ese ya pues no se lo iba a quitar. Y al final le habló muy fríamente. Vea que Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y nada más le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, punto. O sea, completamente cortante. Fue fatal. Todo eso fue preparando a Pablo para el servicio. Esta es la forma, un ejemplo de cómo se prepara una persona para el servicio, pero de manera muy ruda. Ahora, este entrenamiento casi siempre se hace dentro de la iglesia, aunque se utilicen los dones que uno trae del mundo, ¿verdad? En su formación profesional o personal o de trabajo, que son herramientas que se utilizan en el reino. Y el pastor pues debe ser un colaborador en la transformación de los líderes, ¿verdad? Pero no debe ser un obstáculo nunca para el reino. Acá en Amós 3:3 dice algo muy cierto: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, o estuvieran, dice ahí, que significa lo mismo. Ahora acá en todo esto, basado mucho en la experiencia de este apóstol maestro y Fernando Orihuela, y lo que dice la palabra, primero hay que andar de acuerdo, ¿verdad? Para que algo funcione. O sea, en una iglesia todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, de acuerdo con la palabra, la iglesia tiene que ser apostólica para que cumpla su llamado de una manera efectiva. Ahora, para que una iglesia se convierta en apostólica, pues es necesario que el equipo de trabajo tenga la misma visión del pastor, porque generalmente cuesta que un hermanito de la iglesia vaya. En caso nosotros somos un ministerio, ¿verdad? Diferente, pero estamos hablando de las iglesias en general. Cuesta que un hermanito de la iglesia vaya a tratar de cambiarle la forma de pensar al pastor, ¿verdad? Ahora, pero ya cuando ya un pastor quiere entrar en lo apostólico, pero no todos los líderes de la iglesia lo siguen. O sea, si hay unos líderes pegados en lo pastoral o solo en lo profético o así, entonces lo mejor que podría hacer un pastor en esos casos es destituir a todos los líderes que tenga y formar de cero con gente que tenga su visión, aunque no tengan el conocimiento que tenían los otros líderes, ¿verdad? Entonces, dice Fernando Orihuela que se entra a una plataforma profética cuando hay una unción apostólica en la iglesia. Y dice que un ministerio o que un presbiterio, que son el grupo de ancianos, debe ser formado con sabiduría apostólica. Y para todo eso, bueno, debe haber ayuno, oración y con la dirección del Espíritu Santo, que es lo que siempre ya se necesita para todo. Según él, el presbiterio profético debe estar formado por parte apostólica y parte profética y parte magisterial. Aunque también puede haber presbiterios o solo magisteriales o solo proféticos, ¿verdad? O solo apostólicos. Pero siempre, o muchas veces, cuando se quiere cambiar a una plataforma superior, habrá quienes quieren frenar el proceso de la iglesia. Y algunos lo hacen mediante lo económico. Por ejemplo,
si hay alguien que da diezmos tan altísimos en la iglesia que todos los demás juntos no lo igualan, esa persona va a hacer lo que diga él o se va de la iglesia. Entonces, ahí son situaciones eh, que el pastor debe considerar a quien le hace caso, ¿verdad? Porque hay gente que tiene mucho peso económico en la iglesia. Otra cosa es que no puede haber decisiones por mayoría, ¿verdad? Decisiones importantes de la iglesia no pueden ser por mayoría. O sea, debe haber un acuerdo de todos, porque no hay democracia en una iglesia. Entonces, eso hay que, o sea, somos un ministerio y todos debemos de tener el mismo sentir para que no haya que recurrir a mayoría, no debería. Ahora, cada iglesia local recomienda Fernando Orihuela que debe tener un presbiterio, o sea, un grupo de ancianos. Y los pastores son la gente que cuida a la gente de la iglesia. O sea, que está el maestro, es lo que Fernando comentaba, era que el líder de niños es como un pastor de niños. El líder de mujeres o la líder es una pastora de mujeres. Y así en las iglesias donde hay todo lo apostólico, entonces ya se manejarían esas nomenclaturas o nombres. Ahora, como hemos leído en días anteriores, los apóstoles y profetas identifican y activan a las personas en las funciones que deben cumplir en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que a veces se comienzan a invitar apóstoles a la iglesia entonces, o profetas a la iglesia. Las iglesias que no tienen profetas comienzan a invitar profetas. Entonces, cuando se suelta una palabra sobre alguna persona, que venga un apóstol de afuera y le suelta una palabra, o viene un profeta y le suelta una palabra a la persona, si la persona se activa y surge, entonces está lista para ese trabajo que se le encomendó. Pero si la persona no prospera en esa palabra, no atesoró la palabra y no servirá para ese trabajo entonces. Hablando de lo mismo, aquí tenemos esta palabra, aquí en Números 27, 18, 19 y 20. Tenemos, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Aquí dignidad lo que significa es, o se refiere a poner de lo mejor que sobresale de Moisés. O sea, Moisés es un apóstol, ¿verdad? O era un apóstol. Entonces Moisés tenía que poner de lo mejor de él, como transferirle a Josué. ¿Y por qué delante de la congregación? Porque la gente tenía que respetarlo. Entonces, cuando hay que hacer por ejemplo, se coloca a alguien como pastor de niños o así, bueno, lo primero sería como por un tiempo nada más se pone encargado de niños y ya si funciona a la perfección, pues se puede ungir como pastor de niños ya, o pastora de jóvenes, o qué sé yo, en esas palabras, para que la congregación también lo respete, o sea, para que haya una autoridad. Aquí eso era a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas en ese caso, ¿verdad? Ahora, por último, no comentaba Fernando que en vez de enviar a las naciones misioneros, pues que hay que enviar apóstoles
profetas que son los que abren territorios. Bueno, esta es la enseñanza de hoy. Es el fin de todas esta serie de enseñanzas. 18 de diciembre, y casi que yo creo que como la última del año, ya para movernos al otro año. No sé si alguna gente va a la pastora Ana a colaborar el otro año con enseñanzas también. Vamos a entonces a orar para dar aquí esto finalizado. Padre Santo, te doy gracias, Dios, porque nos has permitido llegar al final de estas enseñanzas. Igual no es que sea el tema por acabado, igual se puede seguir investigando o trabajando sobre ello, pero lo principal está ya concluido, Señor. Sabemos la importancia de todos los ministerios, Señor, pero sabemos que lo mejor es tener un corazón dispuesto a lo que tú digas, porque ahí vamos nosotros, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Por eso necesitamos, Padre, que tu voz también nos des indicaciones, Padre, claras y precisas. Por medio de profetas, tenemos la profeta de la casa, y también por medio de profetas visitantes, de toda lo que tengas que mandarnos a decir, Señor. Esa palabra la necesitamos, porque necesitamos hacer tu voluntad, Señor. Y necesitamos tener tu bendición, Padre, y tu visto bueno para hacer las cosas como tú quieres, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre, en esta tarde a todos los que pudieron estar conectados, Señor. Próximamente se les hará llegar el material, también todo lo atrasado. Y te damos gracias porque has sido bueno y nos has acompañado en este año, Señor. Pero necesitamos que seas tú revelándonos, Señor, cualquier cosa que esté mal en nosotros, que no hayamos hecho mal, o cualquier estorbo que tengamos, o cualquier cosa que nos sea como una consecuencia para luego no estar bien en salud. Necesitamos tu revelación, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.